Un placer que esté con nosotros Maxi Truso. ¡Bravo! Bienvenido. Sí. Hola, mi amor. Gracias por la buena onda, Pero te saludo. tiramos- no, Sí, por sí, favor, sí. te la Gracias mereces, por la te lo invitación mereces. acá. Sí, Una voz muy reconocida internacionalmente. con Susana y ¿te acordás que sí fuimos a la comida? Claro, claro. Yo iba Muy nerviosa buena onda, como, ¿viste las chicas del club de fans? sí, sí. Crucé, sí, salí del totalmente. canal, crucé y dije, ay, fui a un esto que está acá enfrente y sabía que me estaban esperando para conocerlo a Maxi. Porque bueno, uno lo escucha tanto en radio, tanto en todos lados que vos decís, bueno, se hace fans. Bueno, y ahí nos conocimos hace como 3, 4 años. ¿Cómo va, Maxi? Bien, por suerte bien. Todo muy Siempre tranquilo, con esos muy temazos tranquilo. que la pegás, ¿no? Por suerte trabajando con la música, sigo con la música, divirtiéndome con la música. Bueno, Bastante. está bueno porque te Sí, divertís sí, y sí, vivís. sí. Sí, ¿no? sí. Nunca dejó de gustarme hacer música. Nunca dejó de cansarme de hacer música. Nunca me pasó eso. Siempre fue como, fue una búsqueda importante siempre para mí de chico. Y como al final es el lugar, el refugio mejor para Tu mí zona de es la confort, música. ¿no? Sí, Claro. el refugio para mí, la música. Bueno, tenemos un informe tuyo. Y después Ah, vamos mirá a qué charlar bueno. porque tenés una vida A ver cómo personal y familiar riquísima. Señora directora, por favor. time is now for us to leave this town. The time is now, so don't look back, just hold me tight. And we will ride tonight, feel free, come and ride with me, feel free. Empezó como DJ en Buenos Aires a fines de los 80. Con más de 10.000 discos vendidos en los 90, emigró a Europa y formó el dúo electropop Roy Vedas con Francesco Di Mauro, grupo con el que teloneó a los Rolling Stones en Turquía. Compartió el escenario con bandas como Madness, Pulp, Mogwai y Guided by Voices. En el 2000 volvió a la Argentina y sacó un disco de rock clásico para el que convocó al guitarrista Fernando Goin, Leave Me and Cry, Nobody's lonely. Love Gone, Nobody's Lonely, Knocking at the Sun, elegido para comerciales de grandes marcas, Please me, girl, please me, girl, please me for a while. Come on, please me, girl, please me, girl, please me for a while. y ganador de premios como CD de Oro Cinevox, que recibió en la Casa del Cine de Roma. Creador del EP Himno Francisco, a beneficio de una fundación de educación impulsada por el Papa Francisco para entes educativos. Salve Francesco, te veniamo, sei erede della verità. En 2014 lanzó Same Old Story, cuyo videoclip fue protagonizado por Silvina Luna y alcanzó el puesto número 1 de los videos más vistos de los rankings más populares de Latinoamérica. I'll bring you down on my way. The same old story every day. Leave me in town, chase my tail. The same old story anyway. Coming time, Oscar's gate. Bien, A bien, ver, bien. este muchacho tan exitoso, Maxi. Me gusta mirarme en ¿Te televisión. gusta? Hey, buddy, what are you doing? Bueno, cuando Friends, llegas what a are tu you? casa, decime una cosa, porque venís de una familia que no tiene mucho que ver con el espectáculo, una familia de embajador, tu padre, criaste en Europa. Sí, tuve que remarla muchísimo, porque mi familia, viste, abogados, así, Claro. que decían, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Ahí. Y bueno, y no sé, logré como meterme un poco, empezar a insistir, medio testarudo, fui bastante ¿Pero esto testarudo. fue en Argentina o fue cuando vivías en Italia, porque viviste en Londres, un montón de países con la profesión de tu padre? Yo en Argentina empecé como DJ, pasaba Ajá. música en lugares, Sí. así, me gustaba mucho la música, coleccionaba discos, pero no cantaba para amigos, así, ¿Qué pero... año estamos hablando? Y años 90 y cuando empecé como DJ, 88. Claro. Ah, claro. Tenía 18 años, 18.
Era un niño. Pero igual, viste, la edad, no sé, no, viste. No, es un número. Es un número. Está saliendo bueno haber del vivido secundario. tantas décadas, digo. Claro. Y empecé ahí y a través de eso, bueno, me encantó la música siempre. Era como, siempre mi guía era la música, en todo, como te decía. Y después de eso fui a Italia, y cuando fui a Italia, a través de unos amigos míos que trabajaban en un negocio de ropa, me empecé como a encontrar que el camino mío era dedicarme a componer. Claro. Y empecé y compuse una canción en Italia, estando en Roma, y de ahí empecé a grabar, empecé a tocar en vivo en pequeños lugares. Después descubrimos el autotune con un amigo italiano. Ah, el auto. Lo descubrimos ahí con Francesco Di Mauro, lo descubrimos estando conozco a este chico en Cerdeña, en una isla en Cerdeña, y de ahí él me cuenta que es productor, bueno, y decidimos, me muestra música, me dice me gusta, nos vamos a Sicilia, a Catania, y ahí empezamos a trabajar en un disco. Y en un momento empezamos a probar con efectos de guitarras y todas estas cosas, y descubrimos como este efecto especial. Entonces hicimos una canción con ese efecto, que después vino denominado autotune, pero era un efecto de guitarra. Claro. Entonces, al hacer un tema con este efecto que era muy extraño, nos firma una discográfica en Inglaterra, Mercury Records. Nos firma y bueno, y me traslado ahí a Londres a vivir. Estuve 2 años viviendo ahí, girando, haciendo música allá. Y con esto del autotune, que nunca pensé que iba a ser una cosa iba a durar tanto tiempo. Sí. Qué bueno. Bueno, y por eso tu look también, para Tan el particular, el comienzo tan outfit particular, tan te extravagante, identifica. para cuando te lanzaste, pues mamaste todo eso de Italia, de Londres seguramente, y tus temas en inglés. Lo que yo quiero saber, porque es muy difícil a vos relacionarte con Marilyn Monroe, pero hay alguien relacionado a Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, que fue pareja, ¿cómo se relaciona con vos? Eso, mira, en el 2019, 2018 iba muy seguido a Los Ángeles. Muy Sí. seguido porque, no sé, me había... tenía una fijación con ir allá y no sé por qué quería ir. Iba ahí, bueno, y conociendo gente, una vez voy a una comida y lo conozco un señor que era productor, era un orquestador, era el director de la orquesta de la ONU, y había tocado la batería con David Bowie, con muchos músicos conocidos. Era el Buenos baterista de David nombres Bowie. tenía, Sí, claro. no, tipo tenía... Bueno, empieza a hablar y él me dice que era, claro, se llamaba Di Maggio. Le digo, Di Maggio, pero que sos algo de... No creo. Joe DiMaggio. Claro, me dice, mi papá era el hermano de Joey Di Maggio. O sea, Claro, que él era el sobrino. Sobrino El del sobrino- marido de Marilyn. El sobrino él era francés. Sí. La familia de ellos eran franceses, tenían un apellido italiano, pero eran franceses que se habían trasladado a Estados Unidos. Y entonces se habían trasladado ahí a California, y así fue como llegué producimos ese tema, Getaway, ese tema que hicimos como 1000 versiones. Sí. Salió una ahí, pero bueno, ahí empezó el COVID después. Y ahí se Claro, cortó medio todo eso. Claro. Maxi, Empezó el COVID y se acabó. Chao. ¿y cómo es la vida en sí del músico? ¿Cómo es tu vida en el día a día? ¿Es real esto que estás viajando permanentemente? Y ¿Tocando hasta el 2020, o sea, hasta el 2020 estaba todo el día, tenía un ritmo de vida demasiado desaforado por ahí, demasiado de estar todo el día shows y componer un tema para que pasen en radio. Y creo que lo que fue el COVID, o digamos lo que fue la pandemia, me permitió un poquito poder reciclarme y no vaciarme para volverme a llenar con otra cosa, porque si no estás contando siempre lo mismo, ¿viste? O sea, al final, si no tenés un tiempo, un periodo de parate, repetís, es imposible que no repitas tus fórmulas. Por eso los buenos directores de cine o los grupos que han trascendido tanto en la historia paraban, no es que hacían un disco por mes. Claro. ¿La pandemia te encontró acá en Buenos Aires o en algún No, lugar? estuve en Buenos Aires y después no aguanté y me fui. En junio me fui a Italia y dije, chao, fue. Claro. Maxi, recién decías que bueno, que a los 18 años empezaste siendo DJ. Y después dijiste, no, pero lo mío es la música, y empezaste a componer. Pero para componer tenés que saber música. Vos habías estudiado. ¿Cómo? ¿O era No, intuitivo? para componer por ahí tenés que tener El oído, ¿no? Sí, es un poco el Intuición. oído. Había escuchado mucha música y yo improvisaba mucho sobre discos de otros. Ajá. Ok. Entonces, después estudié música. Pero el primer tema que compuse, mira, estudié piano un mes.
Y al mes ya compuse una canción. O sea que... Bueno, pero ahí tenés que tener un Claro, talento. el ¿viste? talento y No, lo sí, lindo, pero hay ¿no? gente que Si no, compone sin yo- saber instrumentos también, puede ¿viste? Lo que durar hacen un trap mes y eso no saben tocar nada, pero y hacen algo, ¿viste? No pasa nada. Y todo lo que vos haces. No lo digo con mala onda, pero No, digo que no, la no, verdad... Que se puede que no hacer. es imposible, Sí, claro. sí, no sí, es sí. imposible hacer. Pero esto electrónico, digamos, es como que te facilitó este trabajo. O sea, todo lo que vos haces es electrónico. Muchos electrónicos, me gusta la mezcla. O sea, Ok. yo me crié mucho con la música de los años 80, después volví, escuché mucho de lo anterior a mí, mucho de los años 70 y 60. Pero la música, fíjate que los 80 era como este híbrido, ¿no? Era mucho, Tal cual. empiezan a aparecer los sintetizadores, empieza a aparecer todo Totalmente. este New Wave, la música, o sea, grupos como Duran Duran, Tears for Ay, Fears, los amo. muchos Ajá. grupos así que hacían música desde otro, con la tecnología, ¿no? Tal cual. La música siempre estuvo relacionada con la tecnología, entonces la nueva tecnología eran estos instrumentos nuevos. Y- Maxi, recién, perdón, en este repaso que veíamos de tu vida, en este informe apareció el Papa. ¿Por qué? ¿Qué rol juega el Papa en tu vida, en tu historia? fue... En ese, lo que mostraron ahí fue así. Cuando yo estaba haciendo una música de película para Italia, trabajo mucho para música de películas en Italia. Estoy haciendo una película, ahora salen 2, bueno. Y empecé a través de un amigo mío que es director de cine a hacer música de película. Como estaba trabajando esta música de película en Italia, era el 2013 y era como si dijera febrero de 2013. Justo llego el día que Benedicto deja el puesto Sí. Claro. y bueno, y empieza el cónclave, todo esto para elegir el Papa. Y bueno, yo estaba ahí en Roma de casualidad, no sé, no por eso. Y cuando eligen, bueno, el día voy a la plaza para ver quién elegía. Era como una cosa que no podía, ya que estás en Roma, ¿cómo Claro, no vas a ir ¿cómo ahí no vas a ir? a la Espectáculo. plaza? ¿viste? Histórico. Claro. Bueno, eligen un Papa argentino, ¿viste? Así que- Increíble. y un cardenal argentino que yo conocía bastante me dice, tendrías que hacer un tema al Papa. Ahora que vos estuviste acá y que lo conociste, yo lo había visto una vez antes siendo cardenal y mi hermano lo conocía mucho y como en alguna cosa, yo trabajaba en los museos vaticanos. Ah, Trabajé mucho tiempo en los museos, trabajé 2 años hasta que me cansé, trabajé en los museos vaticanos del 92 al 95. En eso un poquito, me trabajaba ahí, aburridísimo porque era un lugar muy ceremonioso. como, ¿viste? como Y esa todo edad, museo, y encima si es del Vaticano. trabajando en un museo que claro, ¿viste? Decías. Mucho protocolo. Y esa edad tampoco no daba, ¿viste? 22 años, ¿viste? Decís que, o tenía 21, no me acuerdo, ¿viste? No, muy chico y no me divertía. Claro, Maxi. Sí. Y con me el había tema. relacionado con Claro. varios, era amigo de mucha gente de la curia, ¿viste? Era amigo de la gente de la curia. Claro. Y conocí llego a serme medio amigo amigo del secretario de Juan Pablo II, que era un sacerdote polaco. Mirá. Rubio. Stanislaw Sivic se llamaba. ¿Y en Claro. qué Que ahora hablabas es- con ellos? ¿Eh? ¿En qué hablabas con él? En italiano. En Él italiano. habla muy italiano. bien inglés y Claro. italiano. Pero el Claro. polaco- Pero el Vaticano, el idioma principal es el El italiano. italiano. Es Sí, como sí, que claro. encuentran todos Ahí, ahí. sí, Si estás en Italia, tenés que hablar en italiano. Claro. Igual hablan español. Justamente Juan Pablo II lo que hizo es que hizo internacionalizó mucho el Vaticano. Entonces se hablaban todos los idiomas. Claro. Se hablaban todos. ¿Y Pero le hiciste el itali- tema al final al Papa que te habían pedido? Claro, le hice el hacer? tema al final. Más cuando se lo doy, le digo, Francesco, se lo doy, lo mira así raro, me dice, qué bueno, ¿qué es esto? Digo, si no te gusta, se lo doy a Francesco Totti, que es un jugador de la Claro, Roma. de la Roma, sí, sí. Y aparte eres futbolero. No te así que- importa nada, Maxi, ¿eh? Bueno, Maxi, te quiero preguntar, que son 2 preguntas en una, que me acuerdo que te le hice en su Ay, momento cuando mira. te entrevisté para el diario Perfil, es lo siguiente, ¿cómo es el proceso creativo, digamos? Porque tienes muchos hits, lo hablábamos con La Roca, que tenés muchos hits, y ¿te das cuenta cuando lo estás haciendo el tema que este tema va a pegar? Eso por un lado, ¿y por qué más el inglés y no cantar en español? ¿Te queda más cómodo? Cuando yo era muy chico, la música, acá se escuchaba mucha música en inglés. Claro. Argentina se escuchaba era el 95% en inglés. O sea, después fue cambiando todo, pero después por ahí con un poco la guerra en las Malvinas empezaron a pasar, nace el rock nacional, que nace por suerte, o ya existía, pero ahí como que florece más. Y empiezan a surgir grupos como Virus, como bueno, Charly García, Soda, Abuelos de la claro, Nada, sí. Charly García solista, digo. Después Soda Soda. Stereo. Soda, claro. Entonces
yo crecí escuchando música en inglés, la radio pasa música en inglés, Claro. te digo, el 90% era música en inglés. Entonces me hice el oído a eso, acá estando en Argentina, no es que me lo hice estando en... Claro. Sí. Y después, bueno, seguí, cantaba en inglés, me voy a Italia y sigo con el inglés. Claro. Y la verdad que, bueno, fui fiel a lo que yo sentía también. Claro, No es que lo hice por una estrategia, nada, hice lo que sentía. Y me gusta, la verdad que creo que el sonido del pop o del rock pop o de la música contemporánea está bien. Después, bueno, vino todo el reggaetón, pero es en inglés, ¿viste? El sonido musical, Sí. el idioma hace que el sonido sea más fácil para esa Y te gente. das cuenta, perdón, cuando lo estás haciendo el tema que va a ser un hit, por ejemplo, estamos escuchando que es un hitazo. ¿Cuál es? Y la verdad que a veces sí, a veces no tanto. En ese momento pensé a varios temas y gustó. A veces pasa mucho, a veces que algunos no se dan cuenta que puede ser el hit más importante de ese periodo y vos por ahí apuntás a otro y fue ese. Claro. Claro, en la banda de sonido, digamos, por llamarlo así, de resto del mundo, del programa, Sí. un beso a los amigos Sí, Valenzuela que me acaban de hermano, mandar amigo. saludos también, era uno de tus temas. Sí, siguen pasando ahí los temas, Claro. la verdad que sí, es una suerte, los conozco a ellos, son amigos y bueno, también ayuda, suma también, la difusión en Sí, la música totalmente. suma Sí, mucho, por la verdad todo. que la En el difusión espectáculo. en el espectáculo, Decime, en el Maxi, espectáculo. y el 2022, mejor dicho, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tenés el proyecto de acá al resto del año? Bueno, estoy trabajando mucho en música de películas y Ajá. sacar un disco, ahora estoy cerrando con una multinacional, una discográfica multinacional, para sacar un proyecto nuevo, musical, así, y rearmando lo que sería el show en vivo, rearmando todo lo que sería por suerte me pude componer y salirme un poco de la repetición de un formato que estaba haciendo y armé otro tipo de canciones. Es como es una especie de pop súper artístico lo que quise hacer. Sí, sos muy... ¿Por qué este luquete que tenés? Hoy te estoy mirando, la corbata con esa gallina que te cuelga. No sé, paloma y gallina, ¿qué es eso? Ay, qué Claro. lindo. Son cosas que me Verdes. invento, así que, Ah, que un poco me... ¿Te gusta el una arte cosa- también? Y me gustaba mucho cuando era chico, me gustaba mucho digamos que yo era como un influencer sin Instagram. Claro. Cuando empecé, viste, un poquito era medio eso, un influencer sin Instagram. Y entonces me hice muchos amigos en un negocio de ropa en Italia y aprendí muchísimo en un momento. Hasta llegué a diseñar. Ah, mira. Sí, conocí a muchos, pero conocí a varios diseñadores, ¿no? Y te basaste un poco en esa, nombrabas como gente o bandas que escuchabas de más joven, a los Duran Duran, que ellos fueron catalogados en su momento como los New Romantic, y en cuanto al look también te tomás cosas de ellos. De los Y en ese Fajal, momento, claro, los los Duran 80 Duran. se empiezan a unir un poco la moda con la música, Sí. ¿no? Empiezan a hacer un poco esas cosas. Ujú. Y después en los 90 sigue de otra manera, pero sigue. Y bueno, y ahora está también de otra manera, pero ya es de otra manera demasiado, ya Ahora, vos demasiado esta moda- marketinera, demasiado como la marca, ¿viste? Ya La viste como incluís que en tu hicieron vida. pelota ya Yo te todo. cuento que una noche estaba comiendo en un hotel muy conocido en Recoleta, en el restaurante, con unos amigos, y de pronto levanto la cabeza y entraste con una galera, todo... Y yo dije, Maxi Trus, ¿quiénes dijeron en la mesa? Le dije, mira, no le distingo la cara, pero ese es Maxi Trus, cuando pasaste al lado eras vos. O sea, Ah, lo pues, incluís en tu vida personal, el luquete no es para la parte Y me artística. me estimula bastante ser yo todo Claro. el tiempo. Claro. Siempre de chico me gustaba mucho el tema de un poco lo que tiene que ver con el disfraz, si querés un poco, o comunicar o expresarme todo el tiempo de este modo. ¿Viste? Creo que también es como una especie de rebelión un poco, Claro. era como una especie de rebeldía también, una rebeldía. Yo iba en un momento, viste, me gustaba, estudié un poco Derecho en la Universidad Católica, iba tipo vestido el cantante de Decal, con flecos, así, porque me gustaba un poquito, Te montabas. no, y llamar la atención y ver qué pensaban ellos y cómo lo veían, no era como Cómo un estudio, reaccionaban. era como un poco un estudio. Pero- Ahora, Una evidentemente una eras un provocación. rebelde ya de chico, pero porque vos has ido a colegio, fuiste al La Salle, que es bastante estructurado. Después fuiste al San George, o sea, que no sé cómo encajaba ese personaje en estos dos. O sea, cómo Claro, ya pero el expresaba- padre era embajador, ¿no? Claro. Y era una Vos familia imaginate para un bastante embajador quiere que el tradicional. hijo... Claro, pero digo, ¿cómo compatibilizabas esta rebeldía que evidentemente ya se venía gestando en vos con estas estructuras de educación bastante más... Y bueno, creo que los extremos hacen que uno también tenga algo distinto para decir, ¿no? Por ahí las dificultades
las dificultades, los extremos, las cosas, los extremos, el extremo sano, digo, ¿no? O el extremo, la búsqueda extrema de cada uno, te ayudan un poco a poder tener algo distinto que contar. Si no, ¿qué vas a hablar? De Prada, ¿viste? No sé. ¿Qué sé No, me gustaría saber algo así como cholulo, como Susana hacía referencia, que todos tenemos una cuota de cholulismo. Si vos sos cholulo y a quién llegaste a conocer, sea del ámbito de la música, actores, modelos, arte en general, ¿a quién conociste y te encantó conocer esa persona? Bueno, conocí a los 3 papas. Sí. Hasta Ratzinger lo conocí. Sí. Así, ¿qué personas más conocí? Conocí a Reagan. A Ronald Reagan, Sí. presidente de Estados Estoy hablando Unidos. Sí. Lo conocí a varios, a Bono, lo conocí a ¿quién más conocí? Pero mire que no conozco a Justin Bieber. Claro, Conocí así que es la persona, si querés, más extraña que conocí. Sí. Más colorido. ¿El más colorido? Y sí. El más colorido, no sé si lo conocen mucho, pero está es un personaje de la película El Padrino. Era un cardenal. El Vaticano, cuando en los 80 se asocia a un banco que se llamaba Banco Ambrosiano, era Ambrosiano Véneto, Sí. el Papa decide abrir el Banco Ambrosiano, pero especialmente lo abre para poder, con esos fondos, combatir el comunismo. Lo abre con esa idea, después muchos lo abre con esa idea. El cardenal Marcinkus era el cardenal presidente del Banco Ambrosiano, y éramos bastante amigos. Mirá. Mira. Y hasta, y bueno, estuvo casi mal lo ponen, o sea, no podía salir de la casa porque lo agarraron preso. Pero en verdad lo que hizo él, por eso nunca lo pusieron preso, por eso lo defendió tanto Juan Pablo II, porque fue él ayudó financieramente a que el Vaticano pudiera luchar combatir contra el comunismo, contra Rusia, contra todo eso. Claro. Maxi, tenemos una foto para ir cerrando Un discurso medio... de Pero para mí fue la Pilato persona y más rara Bublé. que conocí. Y Bublé, porque nos estamos quedando cortos. Ahí lo tenemos. Ay, mira. Ahí Uy, estás divino, con tu Bublé. linda novia que está detrás Con de el mismo cámara, una vestido. muñeca. Decime, contame un poco. Michael Bublé, un divino, ¿eh? Ay, a mí me encanta. No Uy. lo conozco personalmente, pero... ¿Sabés que yo me pensaba una persona mucho más fría y es un flaco Divino. recontra Muy cálido. cálido? Muy copado, sí. Sí. ¿Sabes lo que es? Es muy actor. Es un gran actor, ¿eh? Sí. Como un presentador de televisión. Mirá. Muy Tiene un carismático. don para eso, pero es especialmente presentador, hace chistes. Mira. No es Naturalmente. un tipo muy inquieto, no es relajado. ¿No te invitó a cantar Sí, en Vancouver? No, ahora quedamos, ahora cuando vienes, mirá, si estoy así. hacer un tema, vamos a hacer un tema juntos. qué bueno. Ah, qué divertido. Así que ahora cuando vuelva haremos una ¿Y canción. eso dónde fue? ¿Dónde Perdón. fue ese ¿Eso dónde Eso fue? fue Claro. acá en Nordelta. Nos vimos un par de días en la casa de una amiga que le mando un beso grande ahí a Jessie, que tenemos una amiga en común, Ajá. y que es muy amiga Y Luciana también, de divina. Luciana. Luciana, sí. Él es más divino que Luciana, para mí, pero bueno. Perdón, viste que Claro, me- bueno, pero ¿sabés qué Ay, pasa? por Hay una favor. cosa que es real. Él es una mega estrella internacional. Totalmente. Y esta gente, Luciana es argentina, ya sabemos cómo es sencilla, es amorosa, es preciosa, Él es es buena- nuestra. es buena Pero onda, él no es que un dice, no tipo que- criado No, claro. Pero afuera. quiero decir que digo que es Obviamente, el te flaco. sorprendió te sorprendió. Eso es lo que digo, o sea, Claro. me pareció Es una onda mega terrible. estrella, claro. Perdón, digo, Podría no estar estoy diciendo mirando nada. desde arriba, No, claro. obvio. Maxi, querido. Bueno, perdón. Gracias a vos, Genia. Bueno, Un un día placer. venimos y bailamos acá. Pero Nos sí, hacemos un baile. nos acaban de bailado tu subir música. a Instagram los amigos La corpada. del resto del mundo. Uy, mirá qué genio. Ya bueno. que estoy, les voy a decir a la gente que nos está mirando el resto, a ver cuando me invitan un día, muchachos. Sí, Claro, tenemos que hacer yo un voy, viaje. te hago la Hagamos, nota por... hagamos un viaje a Roma, un videoclip, resto del Roma, mundo. pero en mi casa. Hacemos el En viaje mi con- casa, te con puedo Susi. llevar a un montón de lados. Así que Roma. pónganse las pilas. Bueno, Yo un saludo a la paloma. Me Quédate ahí. encantó La paloma, esto. acá, Sentado, al orden de Malta. Sentate pues, que cierro el programa. Bueno. Sentate, un placer, ¿eh? Mirá Gracias. todo